Mi objetivo es enseñaros esta herramienta para el cálculo del SRI, también introduciros brevemente qué es este indicador, ya que seguramente muchos de los que estáis aquí no lo conocéis o ni siquiera lo habéis oído nombrar. Voy a presentar lo que se conoce como SRI to Market Tool Suite, que ahora os contaré un poquito qué es, pero antes quería justificar un poco, ¿no?, mi presencia aquí mostrando esta herramienta y el cálculo de este indicador, en línea un poco con todo el hilo argumental del Congreso, ¿no?, que es la rehabilitación. Lo que decían antes en la ponencia justo anterior, ese planteamiento global de la rehabilitación del edificio, no solamente por partes. En ese planteamiento global tenemos que tener en cuenta todos los elementos que nos llevan a mejorar la eficiencia energética, el comportamiento energético del edificio y también la mejora del confort para el usuario, con lo cual solemos actuar, ¿no?, en una forma ascendente o piramidal, desde las medidas pasivas, mejorando el comportamiento de la envolvente térmica, actuando sobre las instalaciones térmicas de los edificios con sistemas de generación de alta eficiencia y los sistemas de emisión que mejor se comportan con estos. Solemos incorporar también fuentes de energía renovables, tanto térmicas como de generación eléctrica in situ, quizás almacenamiento, en algunos casos de viabilidad. Y por último, el gran olvidado suelen ser los sistemas de automatización y control de los edificios, porque no es lo mismo generar calefacción o la temperatura del agua de impulsión a una temperatura variable con compensación por temperatura exterior que no tenerlo. No es lo mismo regular la potencia de iluminación en función del aporte de luz exterior que no tener esta funcionalidad. Esto es lo que hacen, ¿no?, las instalaciones de automatización y control de los edificios, que son capaces de mejorar el comportamiento y la eficiencia energética de una forma automática del mismo, con las instalaciones disponibles, y además son capaces de mejorar el confort de los usuarios. Entonces, bueno, esta es la razón, ¿vale?, de presentaros esto. Un poquito de la historia del SRI para aquellos que no lo conozcáis. Lo que os quiero que os quede de esta charla es que no es únicamente un requerimiento regulatorio que va a venir impuesto por las directivas europeas, que lo es. Lo que quiero que os quede es que va a ser también un instrumento útil para aportaros esas ideas o esas sugerencias en recomendaciones basadas en los sistemas de automatización y control para esas rehabilitaciones. Entonces, bueno, en 2017-2018 la Comisión encargó un primer estudio para establecer una primera definición y una consulta con las partes interesadas para definir un poco la figura de este indicador. En 2018 aparece ya en la revisión de la directiva de EPBD, en la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, que fue aprobada o publicada en ese año. En 2019-2020 tenemos un segundo estudio, se refina un poco la metodología, se concreta más, ¿vale? Este segundo estudio lo que permite es que en 2020 ya la Comisión publica el reglamento delegado, que incluye una definición y metodología de cálculo reconocida, y un reglamento de ejecución, que incluye ya unas modalidades técnicas de implementación efectiva. Bueno, lo que no he dicho es que en esa primera directiva de 2018 el esquema se establece mediante un esquema voluntario, ¿vale? Se propone que los Estados miembros puedan implementarlo, pero no se les obliga. En 2021 se crea un equipo técnico de soporte para que los Estados miembros tengan un apoyo de documentación, herramientas para llevar a cabo sus fases de prueba oficiales. Entre 2022 y 2023 se van lanzando las fases de prueba oficiales, en concreto la de España se lanzó en mayo de 2023 y en ello estamos. Y en 2024, pues la nueva EPBD, ¿vale?, la reciente publicada, en la que se establecen ciertas estipulaciones respecto de este indicador, concretamente en el artículo 15 y en el anexo 4. En el anexo 15 ya lo que se dice es que para junio de 2025 la Comisión emitirá un informe al Parlamento y al Consejo Europeos basado en los resultados de las fases de prueba que están ahora en curso en los distintos Estados miembros, y que para junio de 2026 se publicará un nuevo reglamento delegado que establezca el marco de implementación en los Estados miembros para
que sea de obligada evaluación todos aquellos edificios terciarios de más de 290 kilovatios de potencia térmica nominal combinada. Bueno, pues ese es el marco. Ese es el marco un poco legal, ¿vale? Ahora, ¿de qué se compone un poco la metodología de cálculo? Antes de que veáis la herramienta, para que veáis realmente lo que calcula. El núcleo de la metodología, que es regulatorio, ¿vale? Esto está incluido en el reglamento delegado, se compone de 9 ámbitos técnicos. Esos 9 ámbitos técnicos que veis ahí se evalúan servicios y sus sistemas de automatización asociados a los sistemas de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, ventilación, iluminación, envolvente dinámica del edificio, electricidad, carga del vehículo eléctrico y monitorización y control. Cada uno de estos ámbitos técnicos contiene un listado de servicios que pueden ser cubiertos con más o menor inteligencia, y lo que se hace es se evalúa su impacto en estos 7 ámbitos o en estos 7 criterios de impacto, que son eficiencia energética, mantenimiento y predicción de fallos o averías, comodidad, facilidad de uso, salud, bienestar y accesibilidad, información a los ocupantes y flexibilidad energética y almacenamiento de energía. Están ahí redondeados porque lo que hacen es se aglutinan o se agrupan cada uno en estos pequeños grupos de 2, 4 y 1 para evaluar el indicador desagregado en estas 3 funcionalidades clave, ¿vale? El indicador de preparación inteligente para edificios lo que pretende es evaluar el estado de los sistemas o la presencia de sistemas de automatización y control en el edificio para que éste se comporte de una forma más eficiente, para que responda mejor a las necesidades de los usuarios, y esta tercera pata es bastante novedosa, pero es un pilar clave de la transición energética, para que el edificio sea capaz de aportar flexibilidad energética a la red, ¿vale? Que sea capaz de proveer a la red de respuesta de la demanda, ¿vale? Puede cambiar su curva de consumo, subirla, bajarla o desplazarla. Otro aspecto regulatorio es que el SRI va a estar catalogado en 7 clases, ¿vale? La escala es esta, la que aparece en el reglamento delegado actualmente. El indicador global es un ratio en porcentaje, un ratio numérico en porcentaje que va del 0 al 100%, y estas 7 clases pues, serán estas 7 horquillas pues, menos de 20, entre 20 y 35 y así sucesivamente. Vale, el aro azul son potenciales adaptaciones de la metodología, ¿vale? Lo que os acabo de contar dentro del círculo azul es requerimiento por parte de la regulación, pero para establecer el cálculo del indicador, además de estos aspectos, hace falta un catálogo de servicios bien detallado, con un listado concreto, con unas funcionalidades de automatización concretas, unos factores de ponderación también para al final saber qué aspectos tienen más peso o no, según la situación sociocultural, según la climática, según la tipología de edificio, ¿vale? Unos aspectos pueden tener más peso que otros y por eso se evalúa mediante unos factores de ponderación. Entonces, esto es una potencial adaptación. Lo que quiere decir es que cada Estado miembro tiene la potestad de adaptarlo, ¿vale? Según sus necesidades. Sí que ahora mismo hay una serie de catálogos por defecto, ¿vale? Concretamente 2 con los que podemos trabajar y son los que están implementados en la herramienta. Otras potenciales adaptaciones de los que habla los documentos pues son los que ponen ahí, ¿no? Conectividad, interoperabilidad, ciberseguridad, protección de datos, son aspectos que se mencionan en la directiva que tienen que tener en cuenta el SRI, pero ahora mismo no están incluidos en la metodología de cálculo por defecto. Bueno, aquí os había dejado un ejemplito que es bastante difícil de seguir, pero bueno, lo que os quiero hacer ver es que ese catálogo de servicios lo que tiene es que cada uno de los servicios tiene un listado parecido a la tablita que tenéis a la izquierda. Tienen distintos niveles de funcionalidad inteligente, desde 0 hasta 4 como máximo, de menor a mayor nivel de automatización, y cada uno de estos niveles se evalúa de una forma numérica asignándole una puntuación en cada uno de esos 7 criterios de impacto. Con lo cual tú vas recorriendo las instalaciones del edificio en cada uno de esos servicios, contenidos en cada uno de esos ámbitos técnicos, y vas seleccionando el nivel de funcionalidad con la que es cubierta el servicio. Al final lo que tendremos es un sumatorio para nuestro edificio objeto de evaluación y también un sumatorio para un edificio de referencia, que es el que en condiciones similares al edificio que estamos evaluando obtiene la mayor puntuación posible. Al final con todo esto se hace una media ponderada, ¿vale? De ese cociente.
Es un sistema autorreferente, ¿no?, del edificio objeto respecto a un edificio de referencia que obtiene la máxima puntuación. Más o menos es esa ecuación. Es algo más complejo, ¿vale? Pero así os lo resumo. Y lo que, aparte de que tengamos el indicador global, como os he dicho antes, también podemos tener indicadores desagregados por criterio de impacto, por dominio o por cada una de las 3 funcionalidades clave, ¿vale? Vale, el alcance del proyecto SR2Market. Solamente comentaros muy brevemente que estos desarrollos, la SR2Market Tool Suite, ha sido desarrollada en el marco de este proyecto europeo, financiado por el programa LIFE de la Comisión Europea. Comenzó en noviembre de 2022. En mayo de 2023, el Ministerio para la Transición Ecológica envió una carta, ¿no?, a la Dirección General de Energía de la Comisión para comunicar el lanzamiento oficial de la fase de prueba bajo el marco de nuestro proyecto. Y como el proyecto tiene previsto acabar en octubre de 2025, bueno, pues estamos en medio de la fase de prueba, como quien dice, ¿de acuerdo? Con la idea un poco de en julio de 2025 pues preparar un informe con las conclusiones de dicha fase. Este proyecto, aparte de las herramientas que se han desarrollado, bueno, pues tiene en cuenta una serie de consultas con expertos nacionales de distintos ámbitos profesionales y asociaciones profesionales, pero también fabricantes, y también tiene distintos encuentros con lo que hemos denominado como Comité del SRI, que está compuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica, el IDAE y los socios españoles del proyecto SR2Market, que somos Efinovatic y CENER, ¿vale? El alcance del proyecto es europeo, con una particular incidencia en estos países, que son los socios del proyecto: Austria, Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Portugal y España. Bueno, un par de QRs por si queréis escanear. Lo que se estoy comentando como Tool Suite, para mí, o bueno, en el proyecto se conoce como una composición de una plataforma de formación y una plataforma de evaluación, ¿vale? Todo accesible de forma online. A la plataforma de formación es muy fácil acceder, uno se registra y se puede matricular en cualquiera de los cursos disponibles. Por supuesto, pues está disponible el curso en español mediante una cuenta de Google válida. Esta plataforma completa o incluye un plan de formación que lo que te hace es habilitar y dar un perfil de usuario para la plataforma de evaluación, ¿vale? Porque es una plataforma protegida por credenciales de usuario. Os he dejado ahí un usuario provisional que lo dejaré activo durante estos 2 días del congreso, por si queréis testear o enredar un poco con la herramienta. Usuario congreso IT y contraseña SR2Market, ¿vale? Después lo borraré porque la herramienta está pensada para que cada usuario tenga su propio canal de identificación. Bueno, cuando entramos en la plataforma, lo primero que vemos es la página de bienvenida, donde podemos seleccionar el idioma y loguearnos. También se informa sobre, oye, la necesidad de pasar por ese plan de formación para obtener las credenciales de acceso. Diseño Web Responsiveness, lo que quiere decir es que es accesible desde distintos tipos de dispositivos móviles también, ¿vale? Y podéis realizar la evaluación desde una tablet o desde un smartphone. Vale, plataforma de formación, lo que os he dicho, voy a pasar. Distintos tipos de usuario. Para perfiles de administrador tenemos un superadministrador, un administrador nacional y un coordinador nacional, con distintos niveles de acceso a tocar o modificar ciertas tripas de cálculo, ¿vale? Con la idea de que realmente sea muy adaptable y muy flexible en todos los Estados miembros ante esas potenciales adaptaciones que os he enseñado en el círculo azul claro. Y luego tenemos 2 niveles de usuario, que sería el nivel 2 y el nivel 3. Esto se accede superando distintas etapas de la plataforma de formación. Vale, niveles 2 y nivel 3, bueno, pues cuando obtienes las credenciales de acceso de nivel 2, lo que accedes es a la posibilidad de crear nuevos proyectos o acceder a tu propio listado de proyectos, que si entráis ahora en el perfil de usuario que os he creado, pues veréis este listado. Aquí lo que tendríamos es un listado de proyectos. Cada una de las líneas hace referencia a un proyecto que es un edificio, una unidad de un edificio que ha sido evaluado con el SRI. Vemos el catálogo que hemos seleccionado, el país y distintas funcionalidades que podemos optar desde aquí: a modificar el proyecto, a eliminarlo, a duplicarlo, a descargarlo en un formato de datos estandarizado o a proponer medidas de mejora basados en la clase del bugs
evaluada por la ISO 52120, ¿vale? Intentar acceder a la clase A o a la clase B en la que se genera un nuevo proyecto con las funcionalidades mejoradas. Si accedemos al apartado de modificar, veríamos lo que es un caso. Se ha intentado hacer algunos pantallazos, pero la verdad es que resumir todo en unas diapositivas es complicado, pero tendríamos un primer formulario de acceso donde introducimos los datos generales del edificio y una cierta clasificación que hace referencia a la metodología de cálculo que vamos a utilizar. Para eso necesitamos elegir la tipología edificatoria, la zona climática, si vamos a ir por el método simplificado, que es el método A, o el método más detallado, que es el método B. Y también tenemos que seleccionar qué ámbitos técnicos vamos a evaluar, porque están presentes en el edificio. No es lo mismo una zona climática donde no es obligatorio, por ejemplo, la calefacción, porque no precisa o no tiene demanda de calefacción, en cuyo caso omitiremos este ámbito técnico, o lo mismo puede ocurrir en una zona climática en la que no sea necesaria una instalación de refrigeración. Quiero decir, no vamos a analizar un sistema de control de una instalación inexistente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la carga de vehículo eléctrico. O sea, si no tenemos parking en el edificio, por ejemplo, pues lo omitimos. Cuando le damos a siguiente, en función de esa primera selección que hemos hecho, lo que obtenemos es una siguiente pantalla en la que vemos tantas pestañas como ámbitos técnicos sean los que vamos a evaluar, ¿vale? Y en cada una de estas pestañas, calefacción, ACS, etcétera, vamos a encontrar un listado de servicios en la parte inferior. Este listado de servicios, lo que nos encontramos es que a cada servicio está asociado un desplegable con los niveles de funcionalidad inteligente que podemos seleccionar en función de la instalación del edificio. Como veis, para este sistema que está señalado ahora mismo en la diapositiva, que es la emisión de calor, pues he seleccionado el nivel de funcionalidad 3, que es control individual por recinto, con comunicación entre los controladores y el BACS, ¿no? El sistema de automatización y control del edificio. Tenemos una ayuda en cada uno de estos servicios. Presionando ese botón de interrogante se descarga automáticamente unas fichas que se han generado en el ámbito del proyecto. En esas fichas puedes encontrar una descripción de lo que es ese servicio, de cada uno de los niveles de funcionalidad que puedes seleccionar y una tablita con la evaluación numérica que está asociada a cada uno de sus niveles de funcionalidad respecto a los 7 criterios de impacto. Vale, respecto a este aspecto, bueno, otra funcionalidad que tiene la herramienta, que es bastante útil, es que te puedes encontrar en casos, en instalaciones o en edificios, que un servicio esté cubierto con 2 niveles de funcionalidad distintos, ¿no? Por ejemplo, puedas tener, en este caso, he resaltado el control de recuperación de calor. Puede ser un edificio que en una zona del mismo, y sobre todo pasa en edificios grandes y también construidos en distintas fases, pues puedes tener distintos sistemas. Por ejemplo, puedes tener en una parte un sistema de ventilación mecánica controlada con recuperación de calor, mientras que en otra parte del edificio solamente tienes ventilación natural. Entonces, para esto lo que hemos establecido es un porcentaje cubierto en el que asignamos un nivel de funcionalidad al porcentaje cubierto por la misma y otro nivel de funcionalidad al restante, que también puede ser que no aplicable, puede ser que en el resto de ese edificio pues no exista el servicio y con la opción no aplicable es lo que estamos reseñando. Este botón también, el que aparece reflejado como más, lo hemos incluido para poder incluir justificaciones o comentarios del técnico, tanto para que el técnico tenga sus propias notas, ¿no?, de por qué ha seleccionado un nivel de funcionalidad u otro, como en el futuro, cuando el proceso sea obligatorio y de obligado cumplimiento, pues se pueda incluir cierta información justificativa, incluyendo pues alguna imagen o algún diagrama. A ver, vale. Resultados, ¿vale? Tampoco os he metido aquí todos los resultados que es posible extraer, os he metido los básicos, que es el indicador global. En este caso, para este ejemplo, estaríamos hablando de un 28,26% y una F dentro de esas 7 clases que marcaba la regulación, y obtendríamos esos 3 indicadores desagregados para las 3 funcionalidades clave. Si hacéis scroll down hacia abajo en la plataforma, en la ventana de resultados, tenemos resultados desagregados por impacto, por dominio, también aspectos de la ISO 52120, etc. Pero bueno, incidir un poquito en esas 3 patas, en esas 3 funcionalidades clave, que como veis esto se repite mucho a lo largo de los casos que hemos evaluado, que evidentemente la pata 3, la flexibilidad energética, es aquella que obtiene siempre de forma recurrente una puntuación más baja, porque
es la más difícil de cumplir con el estado actual de nuestras edificaciones. Y sí que quiero resaltar que en un escenario de transición energética con una cuota cada vez mayor de energías renovables en nuestro mix energético, bueno, pues el sector de los edificios se perfila como una palanca o un punto clave para servir, ¿no?, de elemento activo en ese balance o ese equilibrio de la red eléctrica entre la generación y la demanda. Con lo cual, a futuro, esta pata y dotar a los edificios de aspectos de automatización y control en esta vía, pues va a ser de vital importancia y muy relevante. Parte abierta de la herramienta. Me estoy pasando de tiempo hasta que me riñan. Parte abierta de la herramienta, tenemos una parte de una evaluación comparativa básica y una parte más avanzada, ¿vale? Primero creamos esta básica un poco por las necesidades que teníamos dentro del contexto de la fase de prueba. Aquí lo que tenemos es todos los proyectos que tenemos actualmente en la base de datos, en la plataforma, realizado por técnicos de nivel 3, o sea, lo que hemos catalogado por expertos porque se les ha validado a través de la plataforma de formación, y somos capaces de extraer histogramas estadísticos, o sea, en este caso percentiles, el percentil 25, 50 y 75, tanto para el indicador global del SRI como para los 3 indicadores de las 3 funcionalidades clave. Somos capaces de filtrar por país, por tipo de edificio, por clase climática, bueno, por una serie de aspectos que hemos incluido que hemos creído que sería interesante filtrar. Y de momento, pues lo que tenemos en la plataforma son esos 152 casos llevados a cabo por expertos, ya os digo, porque tenemos más casos realmente por técnicos todavía del nivel 2, y tenemos esa distribución, ¿vale? Como veis, pues el percentil 50 se sitúa en torno a 14,45% porque la metodología es bastante exigente, ¿vale? Llegar a valores altos del mismo de momento es muy complicado. Y tenemos también una evaluación detallada que hemos introducido a posteriori con muchísimos más filtros y funcionalidades para ver los datos de la base de datos actual, que a lo largo de este año espero seguir poblando de muchísimos más casos para realmente obtener resultados más concluyentes e interesantes. Algunos de los resultados preliminares son estos. Podemos ver histogramas de los valores de la distribución de valores que obtenemos en España referidos a la Unión Europea. Podemos ver esa distribución para los casos de edificios reales y también para los casos en los que se han propuesto medidas de mejora. Correlaciones entre las 3 funcionalidades clave, donde podemos ver que la funcionalidad 1 y 2, eficiencia energética y confort cubrir las necesidades de los usuarios, están íntimamente relacionadas, sería el primer diagrama, las otras lo están menos. Alguna correlación entre el año de construcción y la clase energética respecto al valor del SRI. Vemos que no hay una tendencia súper clara, pero sí que obviamente, como es lógico, a un año de construcción más moderno o una clase energética mejor, pues obtenemos valores mayores del SRI. Esto solamente os quería comentar qué es la fase de prueba en curso, qué es lo que estamos haciendo. Desde el comité estamos llevando a cabo pues esta retroalimentación con estos 3 grupos de partes interesadas, involucrados expertos, partes informadas, distintos agentes del sector, fabricantes, asociaciones profesionales y los técnicos, que pueden ser ingenieros, arquitectos, técnicos certificadores, que entran directamente a través de nuestra plataforma de formación, que os invito a visitar, a registraros y a echarle un vistazo, ¿vale? Sin ningún compromiso. No es necesario completar el plan de formación, o sea, podéis registraros simplemente para echarle un vistazo. Tenía un ejemplito aquí, por si tenía tiempo, pero realmente no tengo mucho. Os había hecho un ejemplo de un edificio real, un hospital, en este caso de unos 20.000 metros cuadrados, construido en esas 4 fases. Simplemente comentar algunas conclusiones. Vemos que fue necesario partir el edificio en 2 proyectos porque realmente la complejidad en la diferencia de las instalaciones hacía inviable llevarlo a cabo en un único caso, en una única entrada en la plataforma. Obteníamos para la fase, lo dividíamos entre la fase 4 y las fases 1, 2 y 3, original y renovado, obteniendo más o menos esos indicadores, 17, 19.
Fue un análisis que se llevó a cabo en unas 3 horas y media, para que os hagáis una idea del tiempo que puede llevar en este tipo de tipologías edificatorias, gracias a que realmente la evaluación se llevó a cabo con una entrevista personalizada con el responsable de mantenimiento de las instalaciones y una inspección del BMS. Entonces, para esta tipología edificatoria de gran tamaño, pues bueno, se hace un análisis bastante llevadero en este aspecto y se empleó la plataforma que os acabo de enseñar in situ, ¿vale? Utilizándola realmente en la versión web, en un ordenador allí en el propio edificio. Por último, os quería invitar a todos a que sigáis la comunidad SRI en España. Dentro del contexto del proyecto hemos creado pues una página de LinkedIn en cada uno de esos siete países involucrados en el proyecto, con la idea pues, bueno, de manteneros a todos informados, involucrados de los avances normativos, de las herramientas que estemos realizando, de las actualizaciones de las mismas, etcétera. Y con esto, pues cualquier duda que tengáis o cualquier interés sobre la materia, pues también tenéis ahí mi contacto, que ya no está. Pero muchas gracias. Bueno, pues hola, yo soy Clara García, como ya han dicho, pues soy desarrolladora de negocio en España de este software. Entonces os voy a enseñar un poco en qué consiste, no tiene nada que ver con el anterior, pero tiene que ver con lo que ha estado comentando Antonio por la mañana. Es un software de análisis de ciclo de vida en edificios, entonces voy a explicar un poco. Básicamente el software es un software que nació en Finlandia y solamente tenía clientes en Finlandia, pero empezaron a ver como que había mercado en otros sitios y lo abrieron en más países y bueno, pues está en España ahora también. Entonces lo que hace es un software online que básicamente calcula la huella de carbono y análisis de ciclo de vida. Primero lo hacía en edificios, o sea, hace pues la huella de carbono de un edificio o de infraestructuras también, o lo hace también de productos, específicamente de la construcción, porque la idea que tenemos con el software es reducir el carbono en la construcción, o sea, descarbonizar la construcción. Entonces, la idea con los productos es que sean descarbonizar los productos también de construcción, aunque se puede hacer un poco lo que se quiera. Pero, bueno, entonces aquí veis cómo el proceso sería un poco que los fabricantes hagan sus declaraciones ambientales o sus análisis de ciclo de vida de productos, puedan bajar la huella ambiental y luego los edificios, a las constructoras, arquitectos, pues utilicen esos productos para calcular la huella de carbono del edificio. Y luego pues también pueden comparar, o sea, pueden hacer certificaciones, las certificaciones estas que hemos oído de BREEAM, Verde, y luego comparar sus propios proyectos, pues todo el campo de proyectos que tengan, pues cuáles tienen más huella, cuáles no, por qué y tal. Bueno, estas son algunas de las empresas que tenemos ahora. Como veis hay un poco de todo, un batiburrillo, porque la idea precisamente es conectarlos a todos. O sea, si ahora SACIR hace un proyecto con, yo qué sé, con IDOM, pues pueden enviarse datos el uno al otro, porque la idea es que si hacen un proyecto juntos, pues que puedan enviarse datos el uno al otro, porque no todas estas empresas hacen la huella de carbono en la misma fase, sino que igual uno lo hace en la fase de diseño, porque son arquitectos, y otro lo hace en la fase de venta, porque quieren hacer marketing. Entonces, bueno, pues entre todos. Y luego pues se puede hacer un poco lo que se quiera con el programa, o sea, básicamente es meter los datos del edificio, o sea, los materiales, y te da el resultado. Entonces puedes hacer, pues, o bien comparar distintos materiales y reducir la huella de un proyecto, o encontrar otros materiales que sean más innovadores dentro de todo el campo de materiales que hay, un poco lo que se quiera. Y reformas, que estaba ahí también, pero que es por lo que hemos venido hoy aquí. Una cosa que sí recomendamos siempre es hacer el análisis lo antes posible, que esto es muy irónico porque al principio, cuando tú estás diseñando un edificio, no sabes qué huella de carbono tiene, pero es cuando más capacidad tienes de cambiar la huella de carbono. Entonces, bueno, es una mierda, pero tenemos que intentar estudiarlo lo antes posible para que luego, cuando ya está construido, no digas, vaya, ahora resulta que la envolvente tiene un montón de carbono y voy a tener que cambiarla. Bueno, pues ya no sé, te va a costar un montón. Si lo has hecho al principio, pues ya eso que te has ahorrado. Entonces, bueno, se puede empezar el cálculo en cualquier momento, que es la idea. O sea, la idea es hacerlo lo antes posible, como he dicho, pero si ya tienes pues un modelo Revit, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues importas el modelo Revit en el programa y calculas la huella.
pero también se puede hacer en las fases primeras. O sea, tampoco puedes hacerla exacta, como he dicho, al principio no tienes ni idea de qué materiales hay, pero sí que puedes, o sea, con plantillas que ya hemos creado, tú puedes decir, vale, estoy en la zona climática A, tengo un edificio de oficinas, pues ya te dice como el modelo, así con esos colores tan chulos, dónde va a estar secuestrado más el carbono y cómo, pues para elegir tú, pues no, ahora quiero hacer la estructura de acero y de repente ves que ha cambiado todo el modelo y ya no es así de bonito, ahora es todo rojo y bueno, pues un poco para ir viendo. Esto es lo mismo. Y este es, por ejemplo, lo que os decía, o sea, dependiendo de los materiales que elijas te va a salir de unos colores o de otros y tú puedes decir cuál quiero que sea mi referencia, que a lo mejor es como me lo ha pedido el cliente. Y luego ir cambiando los materiales y viendo pues cómo cambian los colores y ver también incluso eso en las distintas fases. Pues en la cimentación es mucho, pero la parte que más tiene pues son las vigas, o sea, puedes ir un poco analizando. Y por lo que estamos hoy aquí pues era por la renovación. Entonces pues hemos puesto un poco las R's que normalmente nosotros decimos a nuestros clientes cuando empiezan, que empiezan un poco como, no, yo solo quiero medir, es un poco como, bueno, igual quieres hacer algo más, porque todos tenemos que hacer un poquito más. Entonces, pues es un poco enseñar distintas formas. Específicamente en la renovación, pues se requieren menos cantidad de materiales, o sea, depende de los casos, obviamente, pero sí que en muchos casos pues vas a dejar materiales que ya hay, entonces pues te vas a ahorrar poner materiales. Sí que la construcción causa un 50% de la extracción de materiales, o sea que si usas menos, pues tienes que extraer menos. Entonces también proponemos que ya si vas a hacer esa rehabilitación y vas a usar materiales también puedes usar materiales que se han quitado de otros sitios, o bueno, se pueden buscar maneras. Entonces, como algunas de las ideas que siempre damos eso a los clientes que quieren reducir la huella, no solo medirla, pues es comparar materiales, o sea, el software tiene muchísimos productos, todas las declaraciones ambientales que ha hecho un fabricante están ahí. Entonces, si buscamos un hormigón de Holcim, pues está ahí. Entonces, buscas uno de Holcim con otro y te dice pues, la comparación, dónde está el producto que tú estás usando y dónde están los demás. O sea, que puedes buscar otro que tenga menor huella. Bueno, luego si hablas con el fabricante y se te sale el presupuesto, pues nada. Pero es una buena idea como por lo menos comparar un poco. Otra idea es prepararse para certificaciones verdes, obviamente, o sea, ya, sobre todo ahora que las certificaciones están cambiando y añaden cada vez más requisitos y tal, pues está bien irse preparando y en nuestro caso para la normativa, pues ir viendo cómo vamos cambiando. También recomendamos usar materiales más renovables, lo mismo no en todos los casos, pero sí que en muchos casos utilizando otro tipo de materiales pues se puede reducir la huella, dependiendo del proyecto. Y luego estrategias de durabilidad, que ahí sí que se nota mucho la huella porque normalmente decimos, vale, pues si hay un material tipo una bombilla que tiene menor impacto, pues pongo la bombilla, obviamente, porque es genial, todo maravilloso, ya, pero si en 50 años tengo que cambiar esa bombilla 30 veces, pues igual no es lo mejor, igual es mejor usar una bombilla que, vale, tiene más impacto la primera vez, pero dura 100 años. Entonces, o sea, no solo en el caso de la bombilla, pero en otros tipos de materiales, pues ir analizando un poco eso, que piensas que cada vez que tienes que cambiar ese producto, tienes que pensar que eso se vuelve a fabricar, se vuelve a transportar a la obra, o sea, todos esos impactos, aunque tú solo ves que lo tiras a la basura y compras otro, eso está ahí. Y nosotros lo que hacemos es ayudar en ese proceso, o sea, nos damos el software y os decimos, ala, apáñatelas y suerte, sino que por un lado tenemos una Academy, que es una plataforma donde hay cursos gratis, sobre todo para entender de qué estoy hablando, o sea, que es un análisis de ciclo de vida, que es kilogramos de CO2, porque suena simple, pero igual no lo es. Entonces, pues ahí tenemos cursos en español para explicar qué es esto, tanto para edificios como para productos en caso de fabricantes. Y luego tenemos el software, que hay una versión, lo mismo, que es gratuita, sobre todo para empezar, o sea, obviamente no es completo con absolutamente todo, pero tú ya puedes decir, mira, en un edificio la madera tiene tanto impacto y el hormigón tanto, ¿vale? O sea, solo comparar distintos materiales. Y luego tenemos lo mismo, recursos que podéis ver en nuestra web, que es pues impactos en Europa, pues cada país que está haciendo, o sea, un poco aprender básicamente, y todo eso está abierto y lo podéis ver cuando queráis. Bueno, y luego tenemos una herramienta hace poco que hemos comprado también que se llama Envimet,
que es de microclima. O sea, ya OneClick es como de un edificio, en Bimet es más como lo que es la zona que rodea el edificio. Y lo he puesto porque justo hicieron un proyecto en la Universidad de Sevilla y la de Valencia y consiguieron reducir un montón, o sea, como hicieron las islas de calor estas, y reducieron un montón el impacto porque se ve cómo va el calor alrededor del edificio y cómo si pones sombras, pues cómo baja el calor. Bastante interesante y bonito, entendible para cualquiera que no sea climatólogo. O sea que muy interesante. Bueno, estos son como los dibujitos que se ven alrededor de los edificios, tipo, pues rojo es infierno abrasador y azul es, verde es como clima normal. Entonces puedes ver un poco, pues eso, simplificado, tus ojos pueden entender lo que está pasando. Y ya está. Ahí tenéis mi correo por si tenéis alguna duda de lo que he dicho, aunque lo he simplificado mucho, pero si tenéis cualquier cosa me podéis escribir. Gracias. En primer lugar, muchas gracias, Felipe. Muchas gracias por tres cosas. Primero, por la invitación, luego por este fabuloso congreso y por la foto del programa que me habéis sacado jovencísimo. Está genial, ya no soy así. Pero bueno, gracias por eso. Y también por dejarme el último, porque me ha permitido escuchar todo el día. Y es curioso porque yo me he ido tomando notas y de lo que yo voy a hablar, pues resulta que me han ido haciendo un poco el trabajo en otros ámbitos, ¿no? Y resumo, no quiero hacerte tu trabajo de mañana, es para relacionar con lo que voy a hablar. Dominique Bidou hablaba de hacer más por menos, hablaba del doble de bienestar con la mitad de recursos, es decir, hablaba de optimizar. Bien, cuando nos hablaron de la EPBD, nos hablaron de la que nos viene. La que nos viene es una mayor exigencia, vale, por más exigencia. Cuando nos hablaron del DNSH, hablaban de taxonomía, de financiación, etcétera, y decía, ¿cómo está reaccionando el mercado? Y decía, mal. ¿Y por qué mal? Dice, porque nos hace salir de nuestra zona de confort. Pues esto también tiene que ver con lo que yo voy a contar. Cuando hablaban de mantenimiento, hablaban de esta cultura del mantenimiento y que era mejor prevenir, lógicamente. Cuando hablaban de los CAEs, nos hablaron de monetizar los ahorros, hablaban de ahorros y de su monetización. Cuando nos habló de Elvira y la otra persona, no me acuerdo el nombre, de la guía ciudadana, nos hablaban de responder a las necesidades de la población. Vaya, parece que un sector que tiene que responder a algo. Cuando nos hablaron del estándar de la calidad, por cierto, magnífico desde mi punto de vista, Cristina, una maravilla de presentación, nos hablaban del ciclo de vida y hablaba también de los procesos en obra, que es de lo que vamos a hablar aquí. Cuando hablaba de gestión de recursos, hablaba del mejor residuo es el que no se genera. Genial. Y ya al final, cuando nos han hablado de los SRI, no sé lo que habéis pensado, pero yo he pensado, digo, ¡joder, qué complejidad! Y yo me acordaba de las obras de rehabilitación de viviendas y yo decía, ostras, como que hay una distancia muy grande entre toda esta complejidad de los SRI y estas obras de rehabilitación de viviendas, ¿no? Pero en cualquier caso, complejidad, monitorización, empoderamiento del ciudadano, etc., complejo, ¿no? Y ya finalmente, Clara, en el análisis del ciclo de vida, nos dice, mejor prever desde el principio para evitar desperdicios. Bueno, pues yo, esto es todo lo que ha sucedido y esto es de lo que yo vengo a hablar, pero en un ámbito diferente, que es el ámbito de los que tienen que hacer las obras de rehabilitación, que no son otros que las empresas. ¿Dónde está el mando? Fijaos, ¿y por qué vamos a hablar de eso? Creo que no se ha dicho hoy, pero el nuevo PNIEC, la actualización del PNIEC, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que se ha aprobado hace 2 semanas o por ahí, dice, tenemos que rehabilitar 1.380.000 viviendas hasta 2030. Pues si ponéis a 25.000 euros por vivienda, os salen como 30 y tantos mil, si no me equivoco, millones de euros. Vale, parece que es un mercado, ¿no? O sea, que no es una cosita pequeña, es un mercado importante el de la rehabilitación, como bien sabemos. Hombre, siendo así, yo creo que merece la pena que el sector, las empresas del sector, trabajen en la optimización de sus procesos, porque la optimización de sus procesos va a dar lugar a una mejor respuesta a los ciudadanos, que al final son nuestros clientes, ¿no? Y de eso vamos a hablar, de una pequeña guía que hemos hecho para llevar la metodología Lean, que no es otra cosa que optimizar procesos, al sector de la rehabilitación.
¿Y por qué Lean? Supongo que todos más o menos conocéis lo del Lean, ¿no? Toyota, después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, menos ineficiencias, etcétera. Bueno, pues porque funciona y no lo decimos nosotros, Lean funciona, nosotros el clúster empezó a trabajar en 2013 y nosotros empezamos desde ese momento a impulsar Lean dentro del sector porque sabíamos que más o menos que eso funcionaba. Y desde entonces hasta ahora hemos hecho jornadas, talleres, en fin, un montón de cuestiones alrededor de Lean y todo el mundo que venía, no lo hemos hecho nosotros, todas las empresas que vienen y dicen, oye, estoy aplicando Lean y esto funciona. Pues no sé, ¿cuántos ejemplos habremos visto? 100, 200, no sé, muchos ejemplos, menos uno. Hubo uno que al pobre no le funcionó, bueno, porque era una obra muy pequeñita, en un jardín y tal, y este dijo que no le funcionó. Pero es el único, en todos estos años, en estos 12 años, que ha dicho que esto no funciona. Por lo tanto, esto funciona. Claro, bueno, de Lean ya sabe, ¿no? Como hemos hablado, se centra en el valor entregado al cliente, en incrementarlo, menor ineficiencia, etcétera. Bueno, en definitiva se centra en procesos de la propia empresa y en interprocesos, en reducir las ineficiencias de los procesos y de los interprocesos. Ahora le doy para atrás. Y ahí lo que decíamos antes, al final, Lean, los que lo conocéis sabéis que, bueno, es un montón de herramientas, pero que al final es sentido común. No es, en muchas ocasiones, muchas de esas herramientas es aplicar sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos, pero es aplicar el sentido común de una manera que te saca de la zona de confort. Es decir, si tú no haces Lean, pues vives más feliz. Pero si haces Lean, te toca hacer determinadas cosas que son muy importantes para tus procesos y para tu resultado de lo que tú haces, pero bueno, tienes que trabajar un poquito más. Y entonces aquí lo que dijimos es, en general, todos los ejemplos de Lean que nosotros estábamos viendo, de aplicación de Lean a las obras de construcción, Lean Construction, se referían a obras de nueva construcción o a grandísimas rehabilitaciones, integrales muy grandes. Pero, claro, a obras de rehabilitación de vivienda, de comunidades de vecinos y tal, es que son obras diferentes, porque, como sabéis, son obras bueno, pues reducidas, en medio urbano, con poco sitio, como decimos en el sector, con bicho dentro. Dicho así está un poco mal, pero bueno, con usuarios usando el edificio, con menos unidades de obra, etcétera. Bueno, son obras diferentes a la de una construcción nueva o a la de una gran rehabilitación. Y dijimos, hombre, ¿esto funcionará? ¿Funcionará Lean Construction aplicado a esa rehabilitación? Vamos a analizarlo porque creemos que habrá que hacer algunas modificaciones a esas herramientas para que puedan servir a las obras de rehabilitación. Y así empezamos a trabajar en esta herramienta de 2021 a 2023, que lo hicimos bueno, pues entre el clúster AICE y el Instituto Tecnológico de Cataluña, junto también con CEGATE, que se nos ha ido aquí Juan, que también estuvo involucrado. Y, lógicamente, como hacemos desde el clúster todo, en colaboración en este caso, ¿con quién? Pues con expertos Lean, consultores Lean, y con empresas del sector que nos sirvieron de validación, como veremos ahora, y es un libro editado, podéis bajarlo de nuestra página web o la página web del CEGATE, que habéis visto en la conferencia, en la ponencia anterior, y es de libre, luego os lo bajáis y lo podéis usar. Como digo, está pensado para edificios de viviendas, sin aspectos de espacios libres y movilidad reducida, usuarios residiendo durante las obras, bicho dentro, y con una duración reducida de las obras, como sabemos, y también realizadas por una tipología de empresas que son las que son, es decir, quienes están haciendo, en general, hay también empresas grandes haciendo grandes obras de rehabilitación de barrios enteros, etcétera, pero bueno, en general son empresas pequeñas, medianas, abordando situaciones complejas, porque son situaciones complejas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues en principio analizamos con los consultores pues un montón de herramientas Lean, ya hay 20 y tantas, bueno, pues hay más, pero bueno, cogimos unas cuantas y analizamos de todas esas herramientas cuáles eran aquellas que mejor resultado podían dar en esta tipología de obras y con esta tipología de empresas en función de la rapidez del aprendizaje, la facilidad de aplicación y la efectividad de la obtención de resultados. De esas 25 nos quedamos con 12, volvimos a hacer la iteración y el mismo análisis y al final nos quedamos con
6. Bueno, nos quedamos con 5 y nosotros añadimos una más que nos pareció muy importante y que no estaba dentro de las que habíamos analizado, pero que nos parecía que en este caso era importante. Y esas son las seis herramientas que componen este manual o este pequeño documento. El Kanban, las 5 S, Just in Time, Informe A3, equipos ágiles y la que sumamos, que fue la de la comunicación. ¿Y por qué sumamos comunicación? Bueno, pues porque hablando con las empresas, conociendo las comunidades de vecinos y conociendo a empresas que trabajaban en comunidades de vecinos, pues detectamos que había errores de comunicación importantes, tanto internamente en la propia empresa como entre la empresa y los usuarios de los edificios, donde no se estaban enterando si a la semana siguiente iban a intervenir en el bloque A, en la fachada, en la cubierta, no sé, y entonces eso estaba creando ineficiencias y distorsiones en la propia obra. Y dijimos, esto hay que añadirlo, aunque no sea una herramienta Lean como tal, vamos a añadirla y la añadimos. Bueno, pues este es el contenido de esta... Ya me equivoco otra vez. Bien, por revisar un poco, los que lo conocéis sabéis lo que es cada una de las herramientas, pues al final el Kanban pues es un sistema visual que te permite planificar la obra, pues quién tiene que entrar, quién tiene que salir, cuándo tiene que entrar, los diferentes proveedores, etcétera, de una forma muy visual, con los famosos POSIT. También se pueden hacer, lógicamente, y hay herramientas en Excel para hacerlo, bueno, que te permite ordenar la obra. Lógicamente es una herramienta sencilla, no es una herramienta... Bueno, pues podríamos haber puesto el Last Planner System. Bueno, pues el Last Planner System es mejor que el Kanban, pero tiene ya una exigencia importante en cuanto a conocimientos, etcétera, en cuanto a personal también capaz de desarrollar este Last Planner System, mientras que el Kanban es una herramienta muy sencilla que lo puede desarrollar cualquier empresa, pequeña, mediana, etcétera. Bueno, las 5 S ya las conocéis, pues selección, orden, limpieza, estandarizaciones de disciplina, que en japonés no sé cómo, todo empieza por S, no me la sé, lógicamente. Pero bueno, se trata de limpieza en obra. Os hablaba antes de la gestión de residuos. La gestión de residuos empieza por tener una buena selección en obra de dónde pones cada cosa, etcétera. La disminución de los residuos en obra, etcétera. Bueno, pues es una herramienta fundamental. Tened en cuenta, no, sabéis más que yo, una obra de rehabilitación tiene un espacio muy reducido. Entonces, vosotros habéis visto en estas obras de rehabilitación, que ahora ya lo hacen muy bien, y ponen esas vallitas con el nombre de la empresa y tal, en un espacio de 3x2, una cosa así, y allí lo tienen todo. Bueno, esos son 5 S. Eso es orden, limpieza, etcétera, en la obra. Y eso es muy importante. Y eso además a tu cliente le da una perspectiva diferente a si lo tienes todo tirado, desordenado, etcétera. Just in time, pues también una obra de rehabilitación, que llegue lo que tiene que llegar, en el momento que tiene que llegar, es muy importante, porque no puedes acopiar. En general no puedes acopiar, no hay sitio, porque estás en medio de la ciudad, no tienes sitio. Lo que tiene que llegar en el momento y lo justo, porque si te sobra, pues ya tienes un residuo que no tienes que tener, ¿vale? El informe A3. ¿Por qué consideramos importante el informe A3? Bueno, porque en una obra de rehabilitación que se realizan en muy corto espacio de tiempo, con gente viviendo, con unidades de obra que tienen que entrar casi simultáneamente en algunas, se producen problemas. Si tú tienes la facultad de, a través de un informe A3, analizar y resolver esos problemas, pues habrás aprendido algo para la siguiente ocasión. Bueno, pues nos parecía que este es importante. Equipos ágiles, volvemos a decir lo mismo, una obra de rehabilitación en el casco urbano con no mucho personal en obra, etcétera, exige que el equipo esté comprometido, motivado, con confianza, etcétera. Y esto, bueno, pues esta herramienta lo facilita. Y la comunicación que he hablado antes, que es un tema que consideramos importante. Ya acabo, ¿eh? No os preocupéis que ya podemos ir a la visita a Segovia echando leches. Bueno, ¿en qué termina todo esto? Todo esto termina en una serie de fichas, o sea, con los consultores analizamos todas esas seis herramientas y creamos una serie de fichas, bueno, con su descripción, objetivos, etcétera, y no solo desde su parte de formación y no solo la parte teórica, sino os damos la parte técnica, la parte práctica, es decir, allí tenéis los Excel como propuesta, cada uno luego puede hacerlo como quiera, pero ahí tiene una propuesta, la coge, la saca, la lleva a su obra y la puede
poner en marcha perfectamente. Esto lo hicimos, bueno, este es el ejemplo del Kanban, pero bueno, para todas las herramientas tenéis las mismas aplicaciones. ¿Cómo nosotros hicimos aquí? Esto lo que llamamos nosotros producto mínimo viable, porque claro, con los consultores, pues muy bien, la teoría tal, hacemos las fichas, nosotros creemos que cuál y no sé qué, pero ¿dónde estuvo, desde mi punto de vista, la mejor experiencia? Vale, 3 minutos. La mejor experiencia, pues estuvo en que este producto mínimo viable lo validaron las empresas constructoras que trabajaron con nosotros. Entonces, ahora os diré quiénes eran, 6 o 7 empresas. Les dimos estas fichas y fueron una obra y durante 4 meses probaron que esto funcionaba. Que esto funcionaba o que no funcionaba. Y entonces el que no funcionaba significa, oye, cuando nos devolvieron la información nos decían, oye, esto que habéis puesto, esto no. Esto es mejor de esta otra manera. De tal manera que llegamos a unas fichas definitivas, que son las que tenéis ahí, yo os he enseñado, que están de alguna manera validadas en obra por empresas que han trabajado las mismas. Bueno, cómo aplicar el KLR, etcétera, esto ya... Bueno, estas son las empresas que quería enseñaros porque bueno, como sabéis, los que trabajáis con nosotros en el clúster, pues aquí hay un esfuerzo también por las empresas que están implicadas, que quieren avanzar, etcétera, y desinteresadamente, pues si trabajaron con nosotros de forma colaborativa, Aparejo, Construcciones 360, Contracta, Crolec, Inexo, Medgón y Revodur. Y por enseñaros algunas de las obras, bueno, pues esta es la obra de Aparejo, que está en Valladolid. Aquí tenéis una obra de Construcciones 360, es una empresa de Barcelona, una obra muy compleja en el centro histórico de Barcelona. Bueno, pues ahí tenéis un poco su Kanban y les sirvió. La obra de Contracta, o la de Crolec, que es una obra en Salamanca. De Inexo, en Inexo no tenían vivienda en este caso para rehabilitar y era la rehabilitación de un hotel, pero muy similar a una vivienda. Ahí tenéis su Canva en pero también su Canva en la oficina de obra, con todos los papelitos, quién entra, quién no entra, etcétera. Bueno. Medgón lo que se centró más es en la herramienta de las 5 S y además la tiene bastante evolucionada y tiene sus relojitos donde va y controla, oye, pues aquí está mejor, tal. Entonces todos quieren estar en el verde, algunos pues, a veces están en el rojo y tal, y entonces bueno, pues esto lo tiene implementado. Ahí tenéis, por ejemplo, Medgón ya sabéis que hace edificios prefabricados industrializados en madera, pues el antes y el después de lo que era una zona del taller, ¿no? O Revodur también con su Kanban y la parte que os decía, la parte de comunicación, donde bueno, pues van escribiendo y van diciendo que vamos a empezar en el bloque 3 la parte de cubierta de no sé qué, que eso para los usuarios del edificio es muy importante. Lo bueno de todo esto es que las empresas que lo han puesto, todas estas empresas que empezaron a implementar esto en este momento, porque empezaron a colaborar con nosotros, antes no estaban haciendo Lean. Nos han trasladado, que bueno, pues empecé con uno a hacer el Kanban y tal, y ahora lo tengo en todas las obras. Y otro, pues empecé con las 5 S y ahora lo estoy haciendo tal. ¿Por qué? Porque efectivamente, como bien decía al principio, te saca de la zona de confort, te exige una disciplina, te exige un mayor esfuerzo, pero te da mejores resultados, porque si no, no lo estarían, digamos, ampliando a todas sus obras. Bueno, como digo, en cualquiera de las páginas web de Cegate o de AICE os podéis descargar este libro y luego, bueno, simplemente que sepáis, para los que tengáis interés en temas de Lean, pues aquí tenéis una buena bibliografía, desde el famoso la introducción a Lean Construction de Juan Felipe, bueno, pues luego también Lean Construction en la planificación colaborativa, de Cristina Yats, diseño y construcción en Lean, Lean Construction, 10 herramientas para hacerlo bien, digamos, el reto Lean en comunicación de Mercè Rius, que fue una de las colaboradoras que tuvimos para la parte de comunicación al hacer esto, y el kit Lean Rehabilitación, 3 de ellos publicados por el Cegate. Y nada, a vuestra disposición, esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias.